El Ruaj es la herramienta con la cual el ser humano va a aprender los límites de lo que fue creado en este universo y va a poder desarrollar la capacidad de entendimiento para poder comparar y distinguir una cosa de la otra, para poder desarrollar la mente cognitiva, la mente analítica, no la mente emocional solamente, no solo los instintos, no solo los deseos, no solo los placeres, sino también la cognición, el raciocinio, la comparación, y poder a través de eso después llegar a conectar lo que aparentemente se veía separado. Hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Ya estamos de regreso, bendito Dios, por fin. Vamos a seguir con las clases que teníamos pendientes. La última vez hablamos acerca de Nefesh, hablamos de cómo conocer nuestra alma y cómo profundizar en cada una de las partes de nuestra alma. Entonces hablamos ampliamente de lo que es Nefesh y hoy nos toca hablar acerca de lo que es Ruach. Ruach, que podría ser traducido por espíritu o soplo. Vamos a entrar en esta segunda parte retomando muy brevemente los puntos esenciales de Nefesh para poder de aquí pasar a Ruach. Entonces, quedamos que Nefesh es la parte intuitiva, instintiva de lo espiritual. Así como tenemos un instinto de supervivencia física, así como tenemos un instinto de supervivencia material, también tenemos un instinto de supervivencia que es emocional y también espiritual en el nivel más elemental. Los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos la capacidad de sublimar nuestros instintos. O sea, un animal solamente tiene instinto animal de supervivencia. El león mata a la cebra en la jungla, en la sabana, para sobrevivir. No es ni bueno ni malo. Los seres humanos al nacer también tenemos instintos de supervivencia, simplemente que a través de nuestras emociones complejas y nuestra mente emocional empezamos a sublimar estos instintos de supervivencia y por eso empezamos a buscar también honor, empezamos a buscar amor, empezamos a buscar cualquier tipo de retroalimentación positiva que nos hace sentir satisfechos emocionalmente. Y esto también tiene que ver con la espiritualidad. Y de aquí, de por qué existe esta espiritualidad impulsiva. El Nefesh tiene cosas muy buenas, pero cuando se trabaja. Cuando no se trabaja, termina siendo solamente la parte elemental de la vida, elemental de las emociones, y por eso, si no se trabaja, termina siendo también impulsivo. Y nada de lo que es impulsivo puede ser bueno. En las emociones, que es lo que nos mueve, que es lo que nos motiva, lo hemos dicho ampliamente, ese es el significado de Nefesh, la mente emocional. Si no la controlamos, nos puede desvirtuar. Y de ahí también que las religiones en general terminan, cuando no se desarrolla, la religiosidad que es instintiva, impulsiva, puede también al mismo tiempo ser destructiva y impositiva hacia los demás, porque se convierte en un asunto personal y también de instinto. Entonces este es el Nefesh. Para mayores informes, véase la clase de 1 hora de la vez pasada. Por si alguien no la vio, muy recomendable. Ahora vamos a ver Ruach. ¿Qué es el Ruach? Bueno, para poder entender qué es Ruach, vamos a comenzar con algo muy interesante que dice el Targum Onkelos en el momento de la creación de Adán. ¿Qué es el Targum Onkelos? Para quienes no hayamos escuchado esto. La Torá se escribió en hebreo, por supuesto, y aunque usted no lo crea, el hebreo en la época del Segundo Tiempo fue una lengua que cayó en desuso. Era una lengua culta, una lengua de la gente más culta del pueblo de Israel. Acuérdense que nosotros fuimos exiliados a Babilonia
Al finalizar la época del primer templo, cuando los babilonios destruyeron el templo, la mayoría del pueblo fue exiliada a lo que fue Babilonia y después el imperio persa y el imperio persa y de los medos también. Entonces ahí los judíos que provenían de la tierra de Judea, por eso nos llamamos judíos, no necesariamente israelitas, porque las 10 tribus de Israel habían sido exiliadas antes a otra región por el imperio asirio, por Sanjerib. Entonces los judíos que habíamos llegado a Persia, empezamos a utilizar el arameo como lengua principal. Y dado que el imperio dominante en esa época, un imperio gigantesco, fue el imperio persa, entonces la lengua aramea, que era la lengua de los persas, bueno, también la persa, el arameo y el persa, pero el persa, que se continúa, por cierto, hablando hasta hoy en día, en Irán se sigue hablando persa, no era la lengua más poderosa en esa época. La lengua más poderosa era el arameo, que por ejemplo se sigue hablando en Irán, pero es la lengua no de los musulmanes de Irán, sino es la lengua de los zoroastristas que todavía existen. Entonces el arameo, que casi ya no se habla, solamente lo hablamos pues muy poca gente, quienes estudiamos Talmud o también algunos cristianos coptos también hablan el arameo o lo utilizan para sus liturgias, y como les decía, los zoroastristas. Pero en esa época el arameo era la lengua más importante. Y la gente común y corriente, que no estaba tan educada, tan ilustrada, hablaban y escribían el arameo, no necesariamente el hebreo. Entonces se llegó a la necesidad de traducir el texto de la Torá al arameo para que la gente común pudiera entender lo que se estaba diciendo. Y cuando se leía la Torá en Shabbat, o cuando se leía la Torá, siempre que se leía el texto hebreo y intercalado el Targum. La palabra Targum significa traducción. Ya saben que la palabra traducción viene de traición, porque al traducir se traiciona la lengua, porque no se puede transmitir completamente la idea. Pero el Targum Onkelos, que lo hizo en este caso un romano converso al judaísmo, que se llamaba Aquilas o Aquiles, en hebreo se le conoció como Onkelos, aparentemente pariente de la familia del emperador Adriano, muy interesante, tradujo el texto de la Torá al arameo. Y es la mejor, la más sintetizada y la más buena de las traducciones, que se considera de alguna forma también no profética, no que tiene Ruach HaKodesh, pero sí que se fue hecha con ayuda divina, y por lo tanto durante toda la época en la cual se tradujo la Torá se utilizaba también el Targum de Onkelos. Hay otros Targumim, hay otras traducciones que son más apologéticas, que son más como Midrashim. Por ejemplo, el Targum de Jonathan ben Uziel, que también es muy muy importante, o el Targum Yerushalmi, el Targum Jerosolimitano, que también era muy ocupado, muy utilizado. Pero el básico, el que todos utilizamos hasta hoy en día, es el Targum de Onkelos. Les voy a mostrar aquí brevemente de lo que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el Humash, el Mikraot Gedolot, que tiene todos los comentarios. La gente que estudia solamente el texto del Tanaj a veces jamás ve esto, pero para que tengan una idea, así es como se ve el texto de un libro de Torah, con el texto de la Torah, y aquí al lado vemos el Targum. Esta es la traducción al arameo. Abajo, bueno, vamos a tener todas las otras explicaciones, que son Rashi, el Ramban, Ibn Ezra, Or HaHaim, y en general todos los comentaristas clásicos sobre la Torah, sobre el texto de la Torah. Y son solamente los clásicos, hay millones de explicaciones sobre la Torah. Pero el Targum, hasta hoy en día, tenemos la mitzvah de leer todas las semanas, de leer la porción semanal, y no en público, eso ya no se hace,
Pero cuando tú estudias tu porción semanal, tu perashá, estudias 2 veces el texto de la Torá y una vez el texto del Targum para entender, ¿ok? Ahora que no hablamos arameo, entonces podemos utilizar también algún otro texto explicativo para cumplir con este concepto. Perdón por alargarme tanto, pero la verdad es de que si ya estamos tocando qué es el Targum, pues no puedo dejar de lado la explicación para quienes no hayan escuchado qué es el Targum. Ahora bien, entonces el Targum clásico, el elemental, es el Targum de Onkelos, como les decía. Cuando se habla de la creación de Adán y de Javá, se dice que Dios insufló en la nariz de Adán Nishmat Chaim, un espíritu, un soplo. Neshama también puede ser de soplo. Linshom es respiración. Linshom en hebreo, Neshima es respiración. Entonces la palabra respiración aquí, Neshama, es un soplo de vida. Nishmat Chaim, un soplo de vida o de vidas. Y ahí el Targum traduce algo muy interesante y lo hace en muchas ocasiones. Hay veces que estas sutilezas del Targum nos indican la profundidad de esta palabra. La palabra nishma, neshama, en este caso, lo traduce Onkelos como ruach memalela, que Dios insufló en el ser humano un espíritu parlante. Memalela, melel o memalel es la capacidad de articular, de verbalizar palabras. Entonces, según Onkelos, en esta parte nos estamos refiriendo con la cognición humana. De aquí y de otros lugares, vamos a ver más adelante que el Rambam equipara la Neshama con la mente, como lo habían hecho también filósofos griegos antes de él. Acuérdense que el Rambam siguió la corriente aristotélica de la filosofía, no en todos sus aspectos, pero sí en varios. Y vamos a encontrar algunos puntos en los cuales no todo el mundo está de acuerdo con el Rambam, con Maimónides, pero en este punto se podría entender que la palabra Neshama se refiere a la cognición, ¿ok? Y hay varios tipos de cognición, pero Nefesh, cuando hablábamos de Nefesh, explicábamos que hay un nivel de cognición instintivo que no necesariamente está relacionado con el lenguaje. Por lo tanto, Ruach, cuando hablamos de la cognición a nivel de Ruach, sí vamos a establecer que estamos hablando de una mente analítica, una mente que piensa, que critica, que razona, que cuestiona, y todo ello a través del lenguaje. La constitución subjetiva del ser humano tiene varias partes, pero es a partir del lenguaje cuando nosotros podemos tener conciencia de nuestro propio ser como tal. Freud habla mucho de esto, pero es a partir del lenguaje cuando podemos considerarnos como separados de lo demás que nos rodea, cuando podemos constituirnos como un sujeto, como alguien a través, por ejemplo, del no, de la negación, de la negatividad. De hecho, cuando nosotros tenemos niños, cuando tenemos bebés, todos los que hayamos tenido bebés, cuando eran chiquitos, hay bebés de 25 y de 30 años, ¿ok? Pero cuando estos bebés eran chiquitos, cuando tú le das de comer al bebé y el bebé no quiere comer, mueve la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Esta capacidad de negarse a algo es hasta este nivel solamente instintiva. Pero cuando el niño, la niña, el bebé, el bebé en desarrollo puede decir la palabra ya no, cuando puede negar verbalmente, ya empieza ahí a constituirse como un ser. Y también por eso la contención de esfínteres es extremadamente importante en el desarrollo
de las personas, de los seres humanos, porque es la negación a que algo simplemente fluya, que son pues, las necesidades elementales del ser humano. Entonces, la capacidad de decir no, en su sentido más elemental, es cuando empezamos a constituirnos como personas. Pero esto va mucho más allá. Aquí voy a explicar algo que parece complejo, pero es simple. Nada más necesito de su concentración para poderlo entender. El universo como tal, ¿por qué tiene que ser tan diverso, tan complejo, tan extenso? Sobre todo, y esto es uno de los cuestionamientos que algunas personas agnósticas o ateas le hacen a las religiones en general, y entre ellas al judaísmo, si realmente el ser humano es el centro, el núcleo de la creación de Dios, entonces ¿para qué hace un universo prácticamente infinito? No es infinito el universo, de hecho todavía no está claro si el universo es infinito o no, pero va a tener un fin. Entonces, en ese sentido, el universo que vemos es infinito. No me voy a meter con otros rollos de los multiversos y multidimensiones, física cuántica, no es el tema de hoy, pero el universo macro que vemos va a tener un fin, por lo tanto, no es infinito. Y en esta vasta realidad, en este vasto plano de la realidad, ¿por qué nosotros seríamos el centro de este universo? Una cuestión bastante inteligente y bastante interesante. ¿Por qué creernos o por qué considerarnos tan groseramente soberbios de pensar que nosotros somos el centro de todo? Y es una pregunta válida. ¿Por qué todo tiene que ser tan complejo? Ahora, lo he dicho en otras ocasiones, lo he dicho en otros contextos, pero lo repito hoy porque es relevante. Es un neurólogo, me parece, que se llama David Eagleman, que tiene varios libros de divulgación, pero en un libro que tiene sobre la mente, explica que toda esta complejidad y todo lo que podemos ver en el universo no es nada comparado con la función cerebral. Por ejemplo, él dice que todas las estrellas que puedes ver en el cielo más despejado, en Atacama, cuando ves toda la Vía Láctea y todas las estrellas, que ves cientos de miles de millones de estrellas en el firmamento, no son ni siquiera la cantidad, no equiparan la cantidad de neuronas que hay en 1 cm³ de masa cerebral. Pero estamos acostumbrados a maravillarnos de lo externo y no de lo interno. Y estas grandes bolas de fuego que están ahí en el firmamento son pues muy muy importantes, ¿no? Pero son solamente enormes bolas de fuego, como decía Pumba, quemándose a cientos de millones de kilómetros de distancia. En cambio, las neuronas son células vivas que comparten impulsos eléctricos con sus semejantes y generan la cognición a nivel cerebral. Entonces, uno puede confundirse y uno puede pensar, ¿por qué crear un universo tan complejo? Todo tan vasto y tan complejo si finalmente nosotros vivimos en este mundo con un sol y 7 estrellas alcanza. ¿Para qué tanto rollo? Bueno, aquí viene lo que es extremadamente importante entender sobre el nivel de ruaj, de nuestra alma, nivel de ruaj, de cognición, de conciencia. Lo que sea que es la mente humana es consciente. La conciencia no depende de solamente el cerebro, es decir, la mente no se ubica regionalmente en el cerebro. Parece extraño, pero no se puede ubicar dónde está la mente en el cerebro, dónde está la conciencia en el cerebro. Entonces la conciencia aparenta ser hasta el momento algo etéreo que no necesariamente está en el cerebro.
es información. La mente es información. La mente es la conciencia que se genera a través de todo lo que somos a nivel informático, si lo quieren ver así. Y por eso todas estas películas tan extravagantes de qué es lo que pasaría si nosotros lográramos sacar nuestra mente, nuestra información, nuestra conciencia de nuestro cerebro y replicarla en otro contenedor, ya sea físico, ya sea de cualquier manera en otro cerebro o en una supercomputadora o lo que sea, si nosotros seríamos esa mente o qué es lo que seríamos nosotros. A nivel filosófico, esto se llama el cerebro en la cubeta. No recuerdo el nombre del filósofo que lo había planteado en los años 70, 60, 70 me parece, del siglo pasado. Ahorita se me escapa este nombre, pero se llama el cerebro en la cubeta, que realmente nosotros no tenemos manera de demostrar que nuestra mente no haya sido trasplantada de otro ser previo al nuestro y que hoy en día está en una cubeta con los químicos necesarios para subsistir, y que toda la cognición o que toda la realidad que nosotros podemos percibir es solamente una percepción electromagnética de lo que nos rodea. ¿Ok? Perdón por irme con todos estos conceptos, pero realmente creo que son necesarios. Por ejemplo, nada de la materia es sólida. Nada de la materia. Si yo tengo aquí mi libro, este libro que estoy utilizando se llama Aspaclaria para hablar acerca de Ruach el día de hoy. Aquí tengo mi separador hecho con mi plumita. Nosotros consideraríamos que esto es sólido, que esto es completamente sólido, porque le pego a la tapa del libro y no la puedo traspasar. Entonces a esto yo le llamo sólido. Pero si tomamos en cuenta que el vacío que hay entre los átomos que conforman este libro es muchísimo mayor a la materia o a los átomos como tal, a las partículas que lo conforman. Además, los átomos nunca se tocan. Entre sí los átomos jamás se tocan, no se tocan nunca. Entonces esto es vacío. Esto está vacío, pero tiene un campo electromagnético más fuerte que mi mano. Y por eso cuando mi mano trata de traspasar este campo electromagnético no lo puede pasar. El aire o el agua tienen un campo más débil y por eso mi mano puede pasar por ahí y yo considero que ahí está vacío. Pero no está más vacío el aire de átomos que lo que está vacío de lo que está vacío de átomos el libro. No sé si se me entiende bien, pero bueno, espero haber transmitido este concepto. ¿Por qué digo todo esto? Porque asumimos cosas por nuestra percepción directa. Entonces también percibimos que nuestra mente está íntimamente relacionada con el cerebro, mucho más a través de los diversos avances de la ciencia, en los cuales podemos constatar que la mente y el cerebro son lo mismo. Y por lo tanto también podríamos pensar que la muerte y la conciencia dejarían de existir en el momento de la muerte del cerebro. Lo cual, a nivel filosófico, no necesariamente tiene por qué ser así, porque no hay nada lógico que explique que la mente como tal, en su estado etéreo, tenga que estar únicamente contenida por el cerebro. Al contrario, hay indicios de que el cerebro realmente limita y filtra lo que realmente sería la mente. ¿Sí? Entonces esto también, por ejemplo, lo propone Gerald Schroeder en The Hidden Face of God, en otro de los capítulos de The Hidden Face of God, que es un libro que les he recomendado mucho, cuando habla acerca de la mente y propone que no hay nada de extraño en suponer que la mente como tal puede estar contenida en la gran mente, que es la mente con mayúscula por antonomasia, que puede ser la mente del ser creador y que contenga en su mente o en su esencia todas las mentes creadas y por lo tanto
No hay nada de extraño en afirmar que la mente trasciende al cuerpo. Tiene varios ejemplos para esto. Por ejemplo, cuando a alguien le quitan un miembro, cuando a alguien le quitan una pierna, Barminan, un brazo, ¿sí? La persona muchas veces sigue sintiendo ese miembro, el miembro fantasma, lo sigue sintiendo y puede moverlo, puede mover el miembro fantasma, le puede dar comezón. Imagínense que alguien que le quitaron una pierna le dé comezón en la pierna que no tiene y no se pueda rascar. Es terrible, ¿no? Entonces existen estos miembros fantasmas que evidentemente tienen que ver a qué nivel nervioso se extirpó el miembro y cómo las conexiones nerviosas siguen mandando información falsa al cerebro acerca de ese miembro. Pero esto es un ejemplo de demostración de cómo nuestra conciencia o nuestro cerebro nos puede engañar. Entonces, cuando yo digo yo soy este pedazo de carne, no es cierto. ¿Qué es lo que somos realmente? No somos el cuerpo, no somos nuestro cuerpo, somos nuestra conciencia. Y a eso es a lo que muchos filósofos, entre ellos incluido Rambam, Maimónides, consideraban que la Neshama realmente es la mente. ¿Ok? Y es también algo de lo que se puede llegar a entender de esta traducción de Onkelos cuando dice que Nishmat Haim, que el soplo de vida, es Ruach Memalela, es un espíritu que habla o capaz, una cognición parlante. Ahora bien, la complejidad del universo y la complejidad de la cognición son prácticamente infinitos, ambos. Y como decía David Eagleman, la cognición es todavía más sorprendente. La complejidad entonces es una metodología de defragmentación, degradación de lo simple. Lo simple puede ser muy elevado, pero lo simple al mismo tiempo que muy elevado es muy burdo. Cuando yo les hablo acerca de todos estos conceptos, hay mucha gente que puede cuestionarse y puede pensar, ¿para qué nos revolvemos con tanto rollo? Cindy, estoy viendo tu pregunta, te la contesto más tardecito. ¿Para qué, de nuevo, tanto rollo? ¿Para qué tanta complejidad? La complejidad es la herramienta para poder discernir lo simple. Y es la forma en la cual el Creador nos permite, a través de esta degradación de los conceptos, poder ir entendiendo y poder ir absorbiendo cada uno de los detalles del universo para poderlos entender, asimilar, correlacionar y entonces ir expandiendo nuestra mente. Si fuéramos una creación mucho más burda, mucho más simple a nivel cognitivo, todavía a lo mejor tendríamos sentimientos, todavía a lo mejor tendríamos nefesh, tendríamos el impulso que de hecho tienen los animales. Para todos los que tenemos un perrito o que hemos tenido alguna vez una relación sentimental con un animal, es muy fácil entender y muy fácil saber de que un animal te quiere. La gente que piensa que solamente los perros te quieren porque les das de comer, no han vivido con perros, ¿ok? O no han tenido una relación emocional con un animalito. Un perrito te puede demostrar uno de los amores más puros que puede existir en el mundo. Una entrega y una dedicación, una lealtad indiscutibles. Y no lo hacen por un pedazo de carne. Es un instinto, es un impulso. Y sí, es un sentimiento. El perrito, me queda claro que mi perro me quiere. Me ama. Y yo lo quiero a él. Queda claro. Y no es una extrapolación. No hay que tratar a los animales como personas, eso seguro. Pero entonces, el Creador nos hizo capaces de racionalizar a través del lenguaje
el mundo que nos rodea, porque a través de los límites, de establecer los límites a nivel cognitivo, yo puedo entender filosóficamente que el aire no es la pluma y que la pluma no es el aire. Y vuelvo a lo que decía Freud, que la capacidad de establecer los límites a través del lenguaje es lo que hace que nosotros podamos discernir y distinguir tanto objetos como emociones, como nuestras propias dificultades internas, y eso es lo que hace que no nos volvamos locos, que psiquiátricamente no necesitemos estar medicados, o que podamos ser, o sea, estar en un estado de neurosis, por supuesto, pero nunca de psicosis, esperamos en Dios, ¿ok? Porque podemos diferenciar esta realidad. O sea, al mismo tiempo que el bebé, cuando dice no, está diciendo yo no soy mi mamá, mi ser. O sea, cuando mueven una mano y se dan cuenta, empiezan a darse cuenta de que la mano se mueve a través de sus deseos, de su impulso mental. Y llegan a un punto donde dicen mi mamá y yo no somos lo mismo, y se separan. Y eso también tiene que ver, y es muy importante, el tema del control de esfínteres, y ahí también sucede todo el tema del complejo de Edipo, etcétera, etcétera. Es el mismo proceso que sucede a otra escala cuando yo digo que la mesa no es la silla, son dos cosas diferentes. Es decir, cuando yo les pido a todos y a todas ustedes que se imaginen un elefante. Imaginen un elefante, ¿ok? Cuando imaginan el elefante, evidentemente van a tener una imagen en su rostro, bueno, no en su rostro, perdón, en su mente, van a tener una imagen, que esa imagen es elefante, pero para poder determinar esta imagen es un elefante, tienen que haber delimitado y negado todo lo que no es un elefante, ¿sí? Hay veces que estas pruebas de cognición, cuando te enseñan imágenes, y a través de enseñarte estas imágenes, ¿qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo primero que tu cerebro reconoce en una imagen? Puede hablar mucho de los procesos cognitivos del ser humano y de su salud mental, porque pasamos por este proceso, ¿sí? Y también hay un proceso cognitivo pues de fragmentación o degradación de la información para procesarla, y después de ese procesamiento poder entenderla y poder visualizarla y poder ya relacionarla a través de sus límites con todo lo demás. Es demasiado amplio esto, pero espero que se entienda. ¿Saben dónde pueden encontrar una referencia muy interesante a esto? Hay una película de caricaturas que se llama Inside Out, no me acuerdo cómo se llama en español, que explica este proceso muy interesante. Cómo funciona la mente en este sentido de procesar las ideas, ¿ok? De degradarlas y luego volverlas a constituir como una idea. Y cuando este proceso no funciona, la gente se vuelve loca, la gente se enferma de la cabeza. Y eso es un ejemplo maravilloso, creo que se los he dicho en otras clases, pero un ejemplo maravilloso que me dieron acerca de esto. Fue un psiquiatra que nos daba clases cuando yo estaba tomando un curso hace algunos años, que nos dijo que la diferencia entre psicosis y neurosis, o neurosis y psicosis, es la diferencia entre una sopa y el cholent. ¿Qué es el cholent? A los judíos y sobre todo los ashkenazim o los sefaradim, que, bueno, sobre todo los del norte de Marruecos, que tienen algo muy parecido al cholent, que no recuerdo ahorita el jamín, ¿sí? Es muy parecido al cholent. Cuando tú metes en una olla papas, frijoles, trigo, cebada, zanahoria, y lo cocinas en un caldo, y abres la tapa y puedes ver qué es frijol, qué es cebada, qué es papa, qué es carne, ¿sí? Es la receta. Y lo puedes distinguir, eso es neurosis. Está todo ahí adentro, y en tu mente está todo el cholent, está todo eso ahí adentro, pero lo puedes separar, lo puedes distinguir a través del lenguaje. Para tú poder decir elefante, la palabra elefante es una palabra que describe algo positivamente, pero también niega todo lo demás.
quiero que se entienda esto. Cuando yo digo elefante y tú puedes tener en tu mente la figura de un elefante en tu cabeza, tuviste que negar todo lo que no es elefante para poder distinguir. Por eso, distinción, quitar lo que no es de lo que sí es, separar lo que no es de lo que sí es, para poder determinar una imagen. Que es eso es Ruach. Esa es la mente analítica, la cognición lingüística, ¿ok? Que tiene muchos procesos todavía más complejos que esto. Pero me estoy extendiendo demasiado en esta parte. Ahora, ¿por qué es necesario? Porque así vamos a poder entender lo que no podemos entender. Si fuera tan simple. Cuando yo tengo la capacidad de entender los componentes del celular, el celular es algo simple, es una unidad simple, pero es extremadamente compleja en sus componentes. Si yo pongo unos cristales, los pinto de negro y los junto y los pego, ¿sale un celular? Obviamente no. Y si yo tengo todos los elementos de los componentes del hardware de un celular y los pongo todos en una cubeta y los sacudo, no sale de eso un celular. Se necesita que todos los componentes de este celular estén interconectados, interrelacionados de la manera correcta para que esta unidad se convierta en un teléfono celular con todas sus funciones. Entonces lo mismo pasa en un nivel mucho mayor con la mente y con el universo y con nuestra comprensión. Dado que el Creador quiere que nosotros podamos entenderlo a Él, o por lo menos nuestra relación con Él y su relación con el mundo, entonces, toda esa vasta simplicidad de la unión y de la unicidad del Creador fue filtrada y degradada y defragmentada en infinitud de fragmentos, los cuales se conocen en el lenguaje cabalístico como chispas, nitzotzot shel kedushá. Y están y se encuentran en todo lo que fue creado en el universo. Ahora bien, cada uno de estos aspectos tiene que tener, debe de tener su realidad física. Por lo tanto, el universo físico es tan vasto como la diversidad espiritual cognitiva que se encuentra en él. Es decir, que cuando nosotros tenemos una estrella en Alpha Centauri, que ni siquiera puede verse en la noche a simple vista, porque todo lo que podemos ver anoche a simple vista es la Vía Láctea, y esa estrella aparentemente no tiene nada que ver con lo que sucede en la mente humana o en la Neshama, lo que realmente sucede es de que esa estrella en Alpha Centauri representa uno de los diversísimos aspectos de la creación que tiene que estar distanciado y separado de otros para poder dar la amplitud de conceptos necesarios para que la mente, la Neshama, pueda irlos registrando uno a uno. Entonces la mente humana analiza y puede a través del lenguaje determinar los aspectos más elementales de la creación. Y después que entendió un aspecto pequeño, puede llegar a analizar otro aspecto pequeño y entenderlo, aprenderlo. Y después otro aspecto distinto, diferente, aparentemente completamente distinto y diferente y que no tiene relación el uno con el otro. Calor y frío, por ejemplo. ¿Okay? A la mente infantil, inexperta, no desarrollada, le puede parecer que el calor y el frío son el paradigma del antagonismo, de lo que no tiene absolutamente nada que ver, de dos elementos completamente
excluyentes, destructivos el uno del otro. Pero una vez que uno entiende cómo funciona el frío y el calor, uno puede darse cuenta de que uno solamente es la correlación con el otro. Y eso es una sola cosa que realmente es temperatura, que puede tener distintos grados, distintas maneras de manifestarse, pero realmente es lo mismo. El frío y el calor son lo mismo. Es una cosa sola que se llama temperatura, pero tiene funciones distintas, que la mente inexperta puede pensar que el frío y el calor no tienen nada que ver, pero realmente la función del calor y la función del frío son inseparables. El frío y el calor solamente es la manifestación de la interacción de la materia de manera diversa, de tal manera que uno puede como ser humano percibir esa interacción como algo frío o como algo caliente, pero es lo mismo, es una interacción, espero que se esté entendiendo, ¿ok? Cuando entonces puedo entender dos cosas diferentes y luego conectarlas y entender que dos cosas que parecían separadas realmente se unen, se unifican, estoy haciendo un proceso mental que se llama Binah, ¿sí? Les había dicho que hay Jochma, Binah y Da'at. Después, al final de todo, vamos a ver cómo se correlacionan estas cosas. Pero el Ruach, no el Nefesh, el Ruach puede tener Binah, puede tener comprensión. Nuestra alma a nivel de Ruach puede ver las diferencias de las cosas para poder entender cada una de ellas por separado y después llegar a entender que realmente no estaban separadas, sino que están todas correlacionadas una con la otra. Y es ahí cuando se puede ver a través del entendimiento, se puede ver la sabiduría divina, la sabiduría del Creador. Por esta razón, sumamente importante que lo diga en esta clase. Y remitiéndome de nuevo al Sefer Yetzirah, que la clase pasada creo que alguien entendió que lo escribió Rav Aryeh Kaplan. No, Sefer Yetzirah es uno de los libros de Kabbalah más antiguos que existen. Se atribuye su autoría a Rabbi Nehumia ben Akaná, ¿sí? Es muy antiguo, es de la época de la Mishnah, de la época de la Mishnah, sí. Y este texto ha tenido muchas explicaciones, hasta llegar a la explicación de Rav Aryeh Kaplan, que es la que yo recomendé en la clase pasada. ¿Ok? Entonces, en este libro se explica por qué el universo fue creado a través de las letras, a través del lenguaje. Dios creó su universo, el universo en el que vivimos, a través de la palabra, ¿sí? Como vemos en el libro de Bereshit, hubo palabra y entonces hubo materia, hubo existencia. Porque realmente la existencia física es el medio a través del cual la cognición, la sabiduría y el entendimiento de la mente humana puede llegar a correlacionar los diversos aspectos del universo para ultimadamente conocer a Dios, al Creador. Esto también nos explica por qué la mitzvah más importante de toda la Torah es estudiar Torah. ¿Y por qué no podemos basarnos solamente en el fervor religioso para poder decir que estamos conectados con Dios? Porque la simplicidad, de abajo hacia arriba, tenemos que llegar a la simplicidad, pero no sin desarrollo. ¿Okay? La simplicidad instintiva nos va a llevar a relacionarnos con Dios por nuestro beneficio, por nuestro provecho. Hay gente que cuida mitzvot o hay gente que estudia Torah solamente porque tiene miedo a la muerte y quiere garantizar la perpetuidad de la existencia de su alma a través de estas promesas religiosas de que tu alma, si haces cosas buenas, va a trascender al cuerpo y entonces va a existir para siempre y nunca vas a morir. Eso es completamente egoísta, instintivo. No digo que no sea real,
digo que pensar así es infantil, antes de que vengan cuestionamientos como lo que me preguntaron sobre si Dios se enoja o no se enoja. No quiero decir que a través de las mitzvot no puedas conseguir tu trascendencia como ser humano en los planos más elevados de la creación, pero no por un instinto de supervivencia infantil. Y cuando no logramos elevarnos de este nivel, vamos a creer que somos religiosos y vamos a creer que somos espirituales, cuando lo que realmente solamente somos es egoístas y solamente tratamos de beneficiarnos a nosotros mismos y no realmente conectarnos con el Creador. Las cuestiones, las preguntas existenciales de la juventud, de la adolescencia, esta crisis existencial que existe en nosotros cuando vemos el mundo, cuando vemos la luz, la oscuridad, el frío, el calor, la paz, la guerra, el odio y el amor, y todas las cosas contradictorias en este universo, nos conflictúan a un nivel donde emocionalmente requerimos respuestas. Y es entonces cuando Nefesh y Neshama se pueden correlacionar si es que uno busca las respuestas de la manera correcta. Cuando uno empieza a ser analítico, cuando uno empieza a utilizar estos cuestionamientos a nivel racional y empezamos a analizar, así es como lo hizo Abraham, así es como Abraham conoció a Dios. Nos lo cuenta el Midrash. Abraham, que había sido puesto en una cueva junto con su madre, Amtelai Bat Karnevo, porque su padre, Terach, dudaba de que Abraham fuera su hijo. En síntesis, Abraham vivió en una cueva. Cualquier similitud con la caverna de Platón es mera coincidencia. O no sé si es mera coincidencia, no importa. Pero la cosa es de que desde la cueva, Abraham, como nos lo cuenta el Midrash, no había visto la vastedad del mundo. Y cuando sale de la cueva y ve el sol, las estrellas, la luna, el día, la noche, el frío, el calor, el pasto, los árboles, las frutas, y ve toda la diversidad del mundo, empieza a ver cómo se correlacionaban todas estas cosas. Es muy importante de que Abraham haya salido de la caverna, salido de la cueva, gracias Platón, una vez más, es que pudo darse cuenta de todo lo que había afuera que no veía adentro. Las personas que han nacido desde que nacieron en el mundo sin estar encerrados en una caverna nunca notan esta vastedad, pueden nunca notar esta diversidad, y entonces nunca hacer el ejercicio de cognición de la comparación entre una cosa y la otra. Perdón, de la comparación entre una cosa y la otra y de las diferencias entre una cosa y la otra. Perdón, me quedé sin voz súbitamente. Ok, entonces, volviendo. Fue Abraham el que logró conocer a Dios a través de este proceso de análisis del mundo. Y es lo mismo que debemos de hacer nosotros. Y por eso el mundo fue creado a través de la palabra. Y por eso la mitzvah más importante de la Torah es estudiar Torah. ¿Y qué es estudiar Torah? ¿Qué es estudiar Torah? La gente que piensa que el judaísmo se remite y se limita únicamente al texto bíblico de los 5 libros del Pentateuco y que ahí se quedó la Torah, podrá ser un monoteísta, un proto-monoteísta instintivo, pero nunca un judío. Nunca. Y por eso siempre les he dicho, el judaísmo no es solamente la Torah. Mucha gente me pregunta que por qué los judíos y el Talmud y el Midrash y la Mishnah y qué es la ley hecha por el hombre y que el hombre no puede nunca llegar. No. Estamos usando el cerebro que nos dio Dios. Señoras, señores, si Hashem no hubiera querido que nos cuestionáramos, que nos preguntáramos y que lográramos desarrollar nuestra mente, no nos hubiera dado una mente tan poderosa, nos hubiera hecho, no sé, nos hubiera hecho una fruta, nos hubiera hecho un plátano, no nos hubiera hecho un ser humano.
tenemos la mente más poderosa conocida en todo el universo creado hasta hoy. No se ha conocido ninguna mente más poderosa. Y mientras no se demuestre lo contrario, nuestra mente es la herramienta o la creación más poderosa que hemos logrado conocer. Y no la hemos intentado ni siquiera explorar con la vehemencia con la que exploramos el espacio. Si los recursos dedicados a la exploración espacial, Elon Musk, aquí te mando un mensaje, por favor, si alguien puede hablar con él y le puede transmitir esto, ¿sí? No sé, igual y alguien lo conoce y le puede decir esto. Sí, qué bueno que podamos descubrir Marte y qué bueno que podamos llegar a Marte, perdón. Pero también hay que dedicarle recursos al entendimiento, al descubrimiento de los secretos de nuestra mente. Imagínense lo que hubiéramos logrado descubrir de nuestro propio ser si estos recursos que se han dedicado a llegar a la Luna y ahora llegar a Marte se dedicaran al conocimiento o a la exploración de nuestra mente. Bueno, entonces la tenemos que usar. Y no podemos limitarnos a la Torá misma, el texto bíblico mismo, grita, estúdiame, grita, cuestióname, grita, entiéndeme. No pretende el texto bíblico ser un texto que se cuide solamente a rajatabla, que se cuide solamente de manera literal. Es absurdo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo muy claro, ¿sí? Por ejemplo, la ley del talión, Ain Tahat Ain, que todo el mundo piensa que la ley del talión se trata de que si alguien le quita el ojo a una persona, le quitan su ojo por ojo, Ain Tahat Ain, Shen Tahat Shen, Yad Tahat Yad, Regel Tahat Ragel, Kedia Tahat Kedia, Petza Tahat Patza, Jabura Tahat Jabura. Esa es toda la ley del talión en hebreo bíblico. Ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? No se trata de quitarle el diente al otro. ¿Por qué? Porque la Torah misma dice, utiliza la palabra natan, netiná. Cuando uno dé un defecto en otra persona, así se le dará a él. La palabra netiná no corresponde con infligirle un daño a alguien que infligió un daño a otra persona. De aquí se entiende que netiná no es más que dar. ¿Cómo se puede? Y además, ¿cómo se puede resarcir el daño? Resarcir el daño de una persona que perdió un ojo, quitándole el ojo a la persona que causó el daño. Es estúpido, es ridículo, ¿ok? Pero la Torah está formulada de tal manera que nosotros tengamos que cuestionarnos estas cosas. Y entonces entender que Ain, Tahat Ain, ojo, bajo ojo, puede ser aplicado de la manera en la cual, como también lo dice el propio texto bíblico, ¿sí? Que cuando uno causa un daño físico, tiene que dar el pago indemnizativo de ese daño causado. Todo esto en la Perashá de Mishpatim, en una sola porción de la Torá. Quien estudia la Perashá de Mishpatim y es una persona inteligente, no bruta, que intenta entender lo que realmente transmite el texto bíblico, entonces va a aplicar esta ley de dar el dinero para resarcir el daño de haber quitado un ojo. Ya se nos está yendo el tiempo. Resumiendo, y en la siguiente clase vamos a ver cómo se integra Nefesh y Ruach, porque todo esto se trata de integrar. El Ruach es la herramienta con la cual el ser humano va a aprender los límites de lo que fue creado en este universo y va a poder desarrollar la capacidad de entendimiento para poder comparar y distinguir una cosa de la otra, para poder desarrollar la mente cognitiva, la mente analítica, no la mente emocional solamente, no solo los instintos, no solo los deseos, no solo los placeres, sino también la cognición, el raciocinio, la comparación, y poder a través de eso después llegar a conectar lo que aparentemente se veía separado. Vamos a explicar, quizá también de esto lo debo explicar hoy, ¿sí? No lo puedo dejar para la próxima, 2 minutos más. Este trabajo de Ruach
está destinado a poder unificar las emociones las emociones elementales del ser humano a través de la mente racional y poder unificar la parte emocional, la parte racional del ser humano. Y esto es la fórmula para poder conocer a Hashem, para poder conocer a Dios. Por eso la mitzvah más importante de la Torah es estudiar, es pensar, es cuestionarse. Por eso el libro más grande, más vasto de nuestra cultura es el Talmud, que se dedica al cuestionamiento, al análisis, al raciocinio. Y por eso nos distinguimos. Yo no digo que seamos el pueblo del libro. Sí, somos el pueblo del libro porque hemos hecho muchos libros. Pero somos el pueblo del cuestionamiento. Porque sin ese cuestionamiento no habría tantos libros. Es ridículo. No somos el pueblo del libro. El libro quizás refiriéndose a la Torah. Pero no somos el pueblo de los libros. No nos distinguimos porque tenemos demasiados libros. Yo puedo tener todos los libros que tengo aquí atrás y muchos más, pero si no los leo, si no los estudio, y no los comprendo y no los cuestiono, no sirven de nada. Somos el pueblo del cuestionamiento. Ese es el pueblo judío. No nos limitamos a seguir a rajatabla lo que dice la Biblia, porque no es lo que Dios quiere, porque no nos hubiera dado un cerebro para pensar. Y desde el tiempo bíblico mismo, desde la época misma de la Biblia, se ven los indicios de este cuestionamiento. Por ejemplo, las hijas de Tzelofhad, mujeres y mujeres que fueron y cuestionaron a Moshe y le dejaron callada la boca. Y Moshe tuvo que cuestionarle el cuestionamiento de las hijas de Tzelofhad a Dios. Y Dios le dijo, las hijas de Tzelofhad tienen razón sobre un tema de leyes de herencia. Ya no nos da tiempo de hoy. Pero aquí vemos los indicios mismos desde que en la época bíblica, antes de que Moshe mismo muriera, la forma de estudiar Torah era cuestionar la Torah. Y entonces llegar a las conclusiones correctas. Todo esto es el Ruach. Pero no nos podemos quedar solo en Ruach. La próxima clase les voy a explicar qué tendría de malo si no unificamos Nefesh y Ruach. Porque hay gente que logra desarrollarse a través de Ruach, pero abandona el Nefesh y se convierten en autómatas, se convierten en robots. Y no se trata de eso tampoco la vida y no se trata tampoco de eso el judaísmo. Vamos a ver todos estos aspectos a través de lo que les he prometido desde la primera clase, la comparación entre la opinión de Maimónides y de Rabbi Yehuda Leví. Y vamos a entender lo que es Neshama. Se nos acabó el tiempo hoy, pero bueno, muchísimas gracias. Voy a ir con preguntas antes de despedirnos, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, perdón si me expando demasiado en ciertas cosas, pero creo que justamente en este caso, hablando de Nefesh y de Ruach, sobre todo de Ruach, es súper importante. Ok, entonces voy a ver qué tenemos aquí de preguntas y qué tenemos bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios, todas por sus comentarios. Gracias por sus saludos también a la familia. Voy a contestar las preguntas. A todas las personas que me mandaron saludos y felicitaciones, de verdad, muchísimas gracias. Es un gusto también estar de nuevo con ustedes, de verdad. Y también es una enorme alegría para mí. Estela, Raquel, Rosy, Cindy, todas. Bueno, Cindy tiene aquí una pregunta. Según lo que está diciendo, ¿por qué se dice que Malhut es el dominio de la mente sobre el cuerpo si la cognición y la conciencia no está en la mente? Excelente pregunta, como te lo dije la vez pasada. Se nota que me va siguiendo el hilo a la perfección y exactamente por eso en la próxima clase voy a explicar por qué se necesita unificar Malhut. Hay dos formas de entender Malhut, para ti que se entiende que entiendes estos conceptos cabalísticos. Tata leela, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Si tú ves Malhut solamente de abajo hacia arriba y no con toda la conexión de arriba hacia abajo, Malhut es solamente el estado físico de la materia y de hecho la absorción física de la materia. Es el Reshimu, es el Ra'a, es lo peor, es lo malo, lo he dicho en otras clases, pero tienes mucha razón y por eso se tiene que ver el Malhut desde una visión leela, mi leela letata, de arriba hacia abajo, donde entonces el Malhut sí realmente es esto que tú me estás diciendo. Ok, Elisa, muchas gracias. Raquel, muchas gracias también. Hay muchas personas que tratan a los animales como hijos. Es un defecto de Nefesh, ¿sí? Es un defecto del Nefesh, de vivir instintivamente y muchas veces y tristemente, tanto en casos donde no hay hijos, porque
no hubo posibilidad de tener hijos, o en muchos casos donde la gente no quiere tener hijos, es lo más triste, y adoptan animales, entonces derivan estos instintos maternos o paternos en animales y no es sano, no es bueno, ¿ok? Gracias, Alfredo. Dice Rafael, que siempre nos acompaña. Algún día me vas a tener que decir cuál es tu apellido para poder decirte y saludarte propiamente, porque tienes GLB y no logro descifrar tu apellido. Que secularmente fue a lo que llegó Descartes pensando porque pienso que existo. Sí, eso se llama solipsismo cartesiano. Tienes razón, no lo mencioné. Pero el cerebro en la cubeta está basado en el solipsismo cartesiano, que ya no me da tiempo de explicar hoy. Ok, gracias Jorge, sano y recio, que estés muy bien, un gusto saludarte. En español la película que recomendé se llama Intensamente, sí, es Inside Out. Pueden verla, es muy, muy divertida y justamente habla de este proceso de la cognición. El nombre de la película en México, sí, en Marruecos es Adafina. Adafina, sí, nos referíamos al cholent. En Marruecos el cholent es Adafina, tienes toda la razón, el jamín, la Adafina. Ok, dice Betina, escucha, percepción, interpretación, integración. La diferencia entre psicosis y neurosis es justamente la realidad percibida y es la estructura psíquica. Así es, tratamos de explicarlo, pero tú lo pusiste mejor, en mejores palabras. Netaniel Ben Zaharia, Inside Out, sí. Cindy, Nitzotzot, ¿eso se refiere a los mundos paralelos que se afectan mutuamente? No que yo sepa. En este caso, Nitzotzot son estas chispas de Kedushá que están a través de todo lo que fue creado, y a nivel cognitivo son estos aspectos individuales de la creación que pueden ser aprendidos, comprendidos, y que a través del lenguaje y de la mente pueden después llegar a ser comparados para entender cómo se unifican entre ellos y están correlacionados. Carla, bueno, Vicky Barón, también un saludo para ti, que dice Carla, creo que justo esta época nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre todo aquello que nos rodea, así como el conocernos y reconocernos, no podría estar más de acuerdo. Y dice Rafael, si la inteligencia es divina, Rab, tomando en cuenta que no todos tienen las mismas aptitudes o capacidades, ¿significa que tenemos lo suficiente para poder hacer nuestro tikkun o no precisamente es así? Me encanta tu pregunta. Sí, cuando alguien tiene limitaciones cognitivas puede hacer su tikkun sin esto necesariamente, pero mientras tengas estas capacidades cognitivas, eso es una prueba de que requieres usarlas para poder llegar a tu tikkun. Quien ya no tiene estas capacidades por demencia o porque tuvo un problema cognitivo al nacer o cualquier aspecto que limite su cognición, entonces tiene otro tipo de tikkun que hacer. Rosita, gracias, como siempre, gracias a ti. Miriam, Raquel, Rosy, bueno, Tony, hola Tony, ¿qué tal? Pola, Netanel, Elisa. Sí, Elisa va a volver a escuchar la clase, ojalá que lo podamos también repetir para poder ir a entenderlo, y créanme que me quedé corto, pero bueno, primero Dios, vamos avanzando. ¿Tienen pensado, dice Netaniel, tener una plataforma en inglés para dar estas enseñanzas? Pues fíjate que no sé si tan ampliamente, mi inglés es suficientemente bueno para una conversación, pero sí, puede ser que hagamos algunas capsulitas algún día en inglés. Leonardo, excelente clase, muchas gracias, y bueno, pues sigamos trabajando nuestro interior. Gracias Esther, gracias todos por acompañarnos como siempre, y pues bueno, les mando un saludo cariñoso. Ya me urgía estar de regreso, así como me urgió salir, me urgía también ya regresar, y de verdad no saben cómo valoro que podamos compartir esto. Ojalá que podamos hacerlo pronto en físico. Elisa, sí se queda grabada, Elisa. Inmediatamente después de que terminamos se va a quedar aquí en la plataforma, y también va a quedar en YouTube. Hoy mismo en la tarde seguramente estará ya en YouTube para poder entrar y verla. Y bueno, primero Dios, muchísimas gracias a todas y a todos. Que Hashem los bendiga y que podamos seguir entendiendo lo que somos realmente para poder entender lo que queremos de nosotros y lo que debemos hacer en el mundo. Gracias Debbie, gracias, saludos a ti también. Gracias a todos, a todas. No quiero hacer demasiado largo el final con la despedida, pero les reitero, de verdad me urgía ya regresar. Qué bueno que estamos aquí
Y si Dios quiere, nos vemos la próxima con la integración de Nefesh y Ruach para poder entender qué va a ser el verdadero significado de la Neshama. Nos vemos la próxima. Gracias.